Hoy la gente habla con Dari Terrero, recibe en sus escenarios a José Martínez Brito. José Martínez Brito es abogado, político, activista social y un ciudadano preocupado por la nacionalidad y todo lo que la problemática que envuelve a la República Dominicana. Bienvenido a La Gente Habla, José. Muchísimas gracias, Dari. Aquí estamos. José, tú eres una persona muy activa en las redes. Es decir, te digo muy activa en las redes porque no es muy frecuente que en las redes personas que tienen preocupaciones sociales sean populares, porque en las redes somos más dados a darle seguimiento a lo morboso, a lo artístico. Entonces las preocupaciones no son como tan populares en las redes. Y en tu caso, cada vez que tú subes un video con algún tema social, con alguna crítica social, eso tiene buena aceptación. ¿A qué tú atribuyes ese movimiento que tú generas en las redes? Mira, yo tengo, pudiera decirse que hace 7 años que dije por primera vez o que escribí por primera vez en un teclado, en esta vuelta tienen que escucharnos, que fue para mí el grito de guerra desde el inicio de un movimiento que buscaba posicionar el discurso de clase media en el discurso político, que estaban completamente distanciados. En ese momento yo me di cuenta que lo que hacía falta era la democratización de la información, y para hacer democrática la información tú tienes que decir la verdad. Cuando yo hablo, trato de ser lo más sincero posible y de hacerlo en un vocabulario en el que la gente lo comprenda sin necesidad de tener muchos estudios. Entonces, esto hace que la información realmente se democratice y que la gente lo siga, lo comparta. Yo debo ser ahora mismo uno de los políticos con contenido político en sus redes que tiene más influencia. Es decir, tú eres un influencer político. Claro, de los únicos que hay, porque República Dominicana no se caracteriza por ser un seguidor de políticos en las redes. Exacto. Por ejemplo, en el caso de, tú tienes muchos políticos que tienen muchísima incidencia en el ámbito político. Sí, pero en las redes son nulos. Por ejemplo, nulo completamente. Incluso tú buscas la cuenta del presidente Danilo Medina y no es tampoco una cuenta que tú pudieras decir de una persona que tiene influencia en ese escenario específicamente. ¿Y cuántas personas comparten, por ejemplo, lo que sube el presidente o lo que sube cualquier otro político que tenga algún tipo de incidencia, un diputado, un senador? Y muy poca gente lo hace. Sin embargo, mi contenido político es un contenido político que es muy compartido, o sea, viralmente compartido en las redes sociales y en la principal de difusión, que es WhatsApp. Entonces, yo creo que el tema es decir la verdad y entender que decir la verdad reditúa políticamente. La gente está ávida de esto, la gente necesita políticos sinceros, no políticos que aparenten ser sinceros o que jueguen el rol de sinceridad. ¿Tú participas en otros programas, tienes participación en programas en programas de radio y televisión? Así es, yo participo en Telenoticias como comentarista y participo en Mañanas Latinas como host de ese programa conjuntamente con... ¿La transición fue de las redes sociales a los medios tradicionales o viceversa? No, yo empecé en los medios tradicionales a ser invitado y hablaba de cultura general. De ahí hice mi primer video y ese primer video era una especie de análisis de por qué la clase media se había salido del contrato social. Yo creo que a partir de ese momento fue que inició ese Defíneme ese concepto, ¿cómo es eso? De que, bueno, para poner en contexto, el contrato social es la forma como los ciudadanos se incorporan a la sociedad en sentido general. Así es. Las leyes, las normas y todo ese es el contrato social, la forma como la gente se conduce, la forma como el ciudadano debe actuar en una sociedad, de que no somos una selva. Así es. Y que estamos regidos por leyes, imposiciones, impuestos, todo eso. ¿Cómo tú defíneme ese concepto de que la clase media se ha salido del contrato social? Mira, es sencillo, se había salido, ya está entrando nueva vez, porque en aquellos tiempos, digamos los tiempos de Balaguer, donde la gente siempre habla de los nuevos ricos que creó Balaguer o el gobierno de Balaguer. La realidad es que creó muchos ricos, pero al mismo tiempo también creó una clase media bastante amplia. Esa clase media se mantuvo y llegó a un punto en el que no le interesaba mucho la política porque podía subsistir. Lucrarse de esa deficiencia que generaban los gobiernos. Es como que nosotros aquí tengamos un grupo de personas
necesitamos comida y uno de nosotros decide poner un negocio de comida para suplirnos a nosotros mismos. Otro suple la seguridad, otro suple y así por el estilo. Resulta que en la República Dominicana esa clase media empezó a tener sus servicios básicos cubiertos de manera privada, sin importarle si de manera pública los servicios estaban dándose con calidad. Entonces ya no me importaba si en la escuela pública era de calidad o no, porque yo pago un colegio privado. No me importaba si el transporte privado, el transporte público era de calidad o no, porque yo tengo mi carro. No me importa si hay agua, porque yo tengo mi tinaco. Exactamente. No me importa si hay luz, porque yo pongo mi planta y mi inversor. Entonces resulta que en esos tiempos, 80s, 90s, el contrato social se desvirtuó completamente en la República Dominicana y el gobierno dijo, bueno, como tengo una clase crítica que no me exige, a esa clase crítica yo no le cobro impuestos. Y como no le cobro impuestos, no van a tener cómo exigir. El pobre tampoco paga impuestos, porque pero no tiene servicio, no tiene cómo fiscalizarlo, sí. Pero al mismo tiempo yo le brindo un servicio y lo convierto en un cliente. Y la política clientelar pues se desarrolló en República Dominicana. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? En la República Dominicana empiezan entonces a verse los sectores clase media luchando por servicios que no le competían, como por ejemplo el 4% para la educación, que era el 4% para la educación pública. Sin embargo, quienes exigían este 4% no eran los usuarios de la educación pública. Y es cuando entonces se empieza a dar cuenta. ¿No que la clase media? Era la clase media quien estaba luchando por ese 4% para la educación. Y ahí inició el despertar. ¿Pero eso que tenía una vocación noble o algún tipo de intereses que influyeron ahí? Es que yo creo que no tenía nada que ver con educación. Tenía que ver con el cumplimiento de la ley. La ley establecía que había que destinar el 4% para la educación y la voz se corrió y se definió esto como un grito de guerra. Y ese grito de guerra, 4% para la educación, luego se convirtió en Marcha Verde, luego se convirtió en los indignados de la Plaza de la Bandera. O sea, al fin y al cabo es lo mismo. Pero esa lucha del 4%, algunos criticaban de que eso estaba dirigido por grupos económicos importantes, como forma de que se invirtiera para sacar provecho económico de la inversión que hay que hacer en educación. Usted pudiera llamarlo de esa forma, siempre hay alguien que se va a beneficiar del caos. Sin embargo, ¿quién no está de acuerdo con que la inversión en educación beneficia a absolutamente todo el mundo? Entonces, si vamos a buscarle la quinta pata al gato en todo movimiento social que busque una reivindicación y establecer que detrás de esta solicitud de reivindicación hay un grupo económico que está tratando de beneficiarse, nunca vamos a ejecutar ninguna reivindicación social. ¿Se ha manejado bien desde tu punto de vista el tema del 4%? No, en lo absoluto. Tuvimos el 4%, lo alcanzamos, dense cuenta que fue bajo el marco de un diálogo parecido a los que se están planteando ahora. En la UNFU, no fue en la UNFU, fue en la Católica, se juntaron un grupo de personas, de activistas, y le dijeron a los políticos, si tú quieres mi voto, tú tienes que venir aquí y firmar este compromiso. Todos lo hicieron, incluso Danilo Medina. Yo recuerdo cuando Danilo Medina fue a firmarlo, yo estaba ahí. Y luego Danilo Medina cumple con el 4% para la educación en presupuesto, pero destinan este 4% para la educación en infraestructura única y exclusivamente. Y esto es catastrófico porque tenemos estructura que no tiene supervisión, que luego empiezan a derrumbarse, pero no tenemos calidad en la educación, no tenemos inversión en la capacitación de los maestros. Los mismos maestros no quieren esa capacitación porque sienten que los nuevos maestros que van llegando van desplazándolos. Entonces los gremios toman un rol activo y yo diría que hasta negativamente en una parte, porque los gremios son necesarios y muy buenos. Pero cuando ese gremio, recuerdo con el Ministerio de Navarro, se empieza a golpear al ministerio porque el ministerio quiere medirte tu capacidad, sí, claro, entonces algo anda mal. Es cuestionable. Pero y ese tema, entonces, ¿cómo nosotros calificaríamos entonces cuando el presidente en su alocución pasada habla de los logros y la revolución educativa? De que ciertamente la República Dominicana ha avanzado en términos de educación. Ha avanzado. Si tú tomas en cuenta infraestructura, ha avanzado. Si tomas en cuenta la cantidad de niños en aula, ha avanzado. Si tomas en cuenta el desayuno escolar, ha avanzado. Ahora, hemos avanzado en las pruebas PISA, hemos avanzado realmente en los procesos de capacitación de los maestros. Seguimos teniendo maestros capacitados, directores que trabajan
digamos, hasta supervisores municipales y sectoriales realmente preparados, porque al fin y al cabo también sabemos que esa cooperativa, esos sindicatos a veces también son un conato de nominillas. Entonces, cuando eliminemos toda esta parte política de la educación, entonces podremos empezar esa revolución educativa de la que habla el presidente. Mientras tanto, simplemente estamos desarrollando la infraestructura. Si nosotros hacemos una evaluación, estamos en un proceso electoral, pero ya el presidente Danilo Medina está agotando ya su último periodo, partiendo de que la Constitución no se lo permite. Su último periodo personal. Sí, ¿cómo personal? Claro, personal, porque todo el mundo sabe que la candidatura de Gonzalo es realmente Danilo Medina quien es el candidato. ¿Pero cómo así? Lo ha dicho el mismo Danilo Medina. En alocuciones ha establecido vamos a ganar, le voy a ganar, yo te voy a ganar. Hay un yoísmo que se mantiene y todo el mundo sabe que además la elección de Gonzalo Castillo como candidato presidencial impuesto sobre los demás delfines, como les decía en aquel tiempo, fue precisamente porque era el único en el que se podía confiar plenamente. Y si la candidatura de Gonzalo Castillo es Danilo, ¿verdad? Como tú planteas. Así es. ¿Por qué la popularidad que pudiera tener el presidente Danilo Medina no se refleja en Gonzalo? Porque aquí la política se ha degradado de forma tal que se entiende que hacer política es ejercer un poderío económico y un clientelismo político. Y no se han dado cuenta de que realmente la gente todavía tiene esos sentimientos. La gente todavía siente que ve un líder y quiere continuar, quiere seguir ese líder, quiere sentirse que es un guía. Y eso no ha pasado con Gonzalo Castillo. Por tanto, es imposible traspasar el liderazgo de Danilo Medina a Gonzalo Castillo. Así que Gonzalo no tiene la característica de líder. No sé si las tiene. Ahora, no se le ha traspasado el liderazgo de Danilo Medina. Danilo sí tiene la característica de líder. Claro que sí. Es uno de los grandes líderes de la República Dominicana actualmente. Bueno. Con todo y su tasa de rechazo. Como también la tiene Leonel, como también la tiene Hipólito Mejía. ¿Y quién le puede quitar a ellos el título de líder? ¿Y por qué tú dejas fuera a Luis Abinader? No, líder. No, porque Luis Abinader todavía no está. Luis Abinader lo es. Lo que pasa es que Luis Abinader no tiene esa tasa de rechazo que tienen los demás. Entonces, como te hablaba de esa tasa de rechazo, bueno, es la realidad. ¿Por qué no tiene la tasa de rechazo Luis Abinader? Al menos de algunos sectores de la sociedad. Bueno, porque no ha sido gobierno, porque no tiene el beneficio de la duda. Sin embargo, tiene la tasa de rechazo del sector conservador, que entiende que es ambiguo en sus planteamientos con respecto al aborto, a las libertades sexuales, a la educación sexual, al matrimonio entre personas del mismo sexo, a la defensa de la familia y los valores. Luis Abinader no tiene una posición al respecto y nosotros, los sectores conservadores, en ese sentido lo hemos atacado. Que diga qué es lo que él piensa respecto a todo esto, para entonces poder conocer. ¿Cómo nosotros dividimos eso? Conservadores y progresistas y demás. ¿En la República Dominicana existe eso? Que yo creo que esa es la única división que realmente existe. ¿Esa es la única? Claro. Si tú dices quiénes son los conservadores son los que en todo momento mantienen un discurso pro defensa de la familia, pro defensa de la vida, pro defensa de los valores. Luego tienes al sector progresista, que es el sector que busca más liberal, trata de ser un poquito más liberal en este tipo de cuestiones. Entonces yo creo que al fin y al cabo, salvo la división económica, es la única división política que realmente existe en la República Dominicana. Liberales y conservadores, solo que no todo el mundo sabe en cuál se incluye. O sea, tenemos que hacer una pausa. Cuando retornemos, yo quiero que hablemos sobre quién es José Martínez Brito. Y vamos a hablar también sobre algunos videos que tú has estado posteando, incluyendo el video solicitándole una cena a Chedi García. ¿Está bien? Sí. Vamos a la pausa y retornamos en breve. Estamos conversando con José Martínez Brito, aquí La Gente Habla con Dari Terry.